Yo les decía que quería agradecer la presencia de Walter Aguad, que nos acompaña en la reunión de esta tarde que está destinada a tratar las nuevas tendencias políticas en América Latina. Walter Aguad Sotomayor es periodista, ha sido muchos años corresponsal en Brasilia de diversos medios y agencias de prensa. Fue asesor del ministro de Asuntos Estratégicos Roberto Mangabeira en el primer gobierno de Lula y es autor de dos libros sobre la historia de la diplomacia y las relaciones internacionales entre Bolivia y Brasil. Así que le voy a pedir a Walter que abra su micrófono y nos hable un poquito de esa variable que hasta ahora solamente la están viendo en el Brasil, pero nos falta verla a nosotros. Adelante, Walter. Sí, yo siento que cuando se habla de América Latina, en general se abstrae al Brasil. Y como decía Ricardo, aquí en América Latina hay un paquiderme, que es la China, pero hay un paquiderme geográfico que es el Brasil. Y creo que a Brasil le interesa mucho la estabilidad democrática que permita una estabilidad económica. Y eso vale para todos sus vecinos, inclusive para quienes no tienen frontera común como Chile y Ecuador, ¿no? Pero hay 10 vecinos que dependen a veces directamente de lo que pueda o deje de hacer el Brasil. Y el Brasil ha estado muy preocupado en apoyar este proceso de, diríamos, de normalización democrática en Venezuela. Pero al principio, yo me acuerdo haber visto una reunión en Colombia donde habían muchos actores y donde parecía difícil conversar entre todos ellos. Y poco a poco parece que ese círculo se ha ido ajustando más a la realidad. Gente que tiene, por ejemplo, Noruega estaba en eso, pero Noruega está un poco lejos del problema latinoamericano. Y la verdad es de que en este momento el Brasil está muy empeñado en traer a Maduro hacia una convivencia democrática, diríamos, cosa que es bastante difícil, como todos ustedes saben, porque Venezuela ha ido hacia un régimen autoritario de gran violencia. Y eso que Eduardo nos muestra ahora con lujo de detalles es el problema de la migración, que incomoda a muchos otros países. Entonces, estamos en ese proceso y resulta que la oposición de Venezuela ha hecho unas elecciones previas donde Corina Machado aparece como una líder de la oposición con grandes posibilidades de tener éxito en un proceso democrático controlado y abierto, transparente. Eh, Tal es esta seguridad que parece traer el nuevo elemento que es Corina Machado, que Venezuela vuelve a recuperar viejas causas. La causa venezolana, muy parecida a la boliviana, yo diría, en relación al mar, la causa venezolana es el Esequibo, que es una región de Guyana. Hoy día es 2/3 del territorio de Guyana y Venezuela está reclamando ese territorio desde el siglo XIX. Han habido árbitros, el Brasil ha disputado también ese mismo territorio y en un laudo arbitral el Brasil ha perdido parte de ese territorio para Inglaterra, cuando todavía no existía Guyana. Pero con el tiempo ha habido independencia en 1960 y Guyana se ha vuelto un país al cual muchos de los países latinoamericanos desdeñan porque habla inglés, porque ha sido una colonia, porque, en fin. Y yo me acuerdo de una reunión de la OEA
donde el embajador boliviano decía, a esos negritos yo no los trago. Entonces es un problema no conocer lo que pasa en el Caribe y lo que pasa en América del Sur, ¿no? Y resulta que en este momento Venezuela decidió preparar un plebiscito para ver si la población está o no está de acuerdo en retomar el Esequibo. Y ese plebiscito va a tener lugar el 3 de diciembre, o sea, es un elemento que se junta, digamos, a todo este proceso electoral que a nosotros nos gustaría que fuese limpio y transparente. Pero enfrentamos esto y en Brasilia las luces rojas se han prendido en el Ministerio de Defensa, en Itamaraty y en el Palacio del Planalto, porque es un tema complicado tener a dos vecinos que se van a enfrentar militarmente. Hace 2 días, el asesor especial del presidente Lula ha ido a Caracas con el propósito de conversar sobre el tema con Maduro y ha regresado, yo diría, con esperanza de que la conversación pueda continuar. Pero parece que Maduro no está dispuesto a cambiar la fecha del plebiscito, ni mucho menos a dejar de echar mano a ese recurso tan clásico en nuestros países, que es volver a causas del siglo XIX. El Brasil se ha relacionado de manera muy clara desde los años 80 con Guyana, y Venezuela siempre ha manifestado contrariedad por esto. Brasil está terminando de hacer un puente entre los dos países y para el Brasil la política ha sido no revisar tratados. Y esto es muy complicado porque si se revisa tratado, hay que revisar muchos otros tratados en nuestra región, lo cual es un elemento de gran inestabilidad. Es eso. Gracias, Walter. Bueno, no sé si quisiera comentar algo sobre este tema adicional que acaba de plantear Walter, que es el riesgo de que se agudicen tensiones fronterizas en América Latina, especialmente en esa parte del continente. No sé si quisiera añadir algo, Eduardo. Solo quiero, muy importante lo que acabas de mencionar, y creo que hay eh, un momento o sea, fue embarazoso para el gobierno de Venezuela que María Corina ganara 94% o 97%, no me acuerdo exactamente, pero mucho más que el 90% en la primaria, eh, y que de alguna manera tuviera semejante presión internacional. Las veces que he estado en Venezuela, el Esequibo ha sido pues un tema central muy parecido al nuestro con Chile, a propósito, ¿no? Y de alguna manera creo que la reacción de Venezuela en este momento quizás fue también una lectura extraña, más bien parecida a la lectura de Galtieri con las Malvinas, ¿no? Eh, en un contexto de convulsión interna, busquemos un enemigo externo y no hay venezolano, ¿no? Simplemente haciendo acá un sondeo entre mis colegas venezolanos, no hay venezolano que no crea que el Esequibo les pertenece. Y yo creo que, pues obviamente, plantear que el Esequibo es guyanés es algo que va yo creo que a afectar muy el sentimiento nacionalista venezolano. Pero hay una última observación en este sentido. Eh, Guyana ha encontrado unos depósitos enormes de petróleo y hay un enorme interés también de Estados Unidos en Guyana.
Acordémonos que hace una década Guyana expulsaba población. Se decía que cada día salían de Guyana 14.000 personas. Hoy la inversión en Guyana es enorme y la presencia de grandes corporaciones norteamericanas en el petróleo pues ya se siente. Entonces, la posibilidad de un enfrentamiento militar lo veo lejano. Yo creo que es más para impacto doméstico en Venezuela que porque Venezuela no está en condiciones de llevar adelante un conflicto, particularmente con la posibilidad de afectar intereses de otros países. Adelante, Ricardo. No. Sí, muy cierto lo que se dijo del tema migratorio, del narcotráfico y, por supuesto, la realidad que marca Brasil, pero sobre todo lo que ha surgido de este diálogo y esta conversación en el sentido de no solo la reaparición de los temas fronterizos no clausurados, como el caso de la salida al mar boliviana, y también ahora Guyana. Yo no alcancé a escuchar todo lo que dijo Eduardo, pero me atrevería a agregar lo siguiente. Sería la reaparición de la política de las grandes potencias en América Latina. Obviamente Guyana no tiene cómo enfrentarla, pero sí el espectacular desarrollo, crecimiento económico y sobre todo la presencia de grandes transnacionales, como también los sospechosos de siempre en la creación de guerras y conflictos fronterizos, como es la industria extractiva del petróleo. No hay duda que esto va a hacer reaparecer de todas maneras el tema del petróleo. Recordemos cómo ha hecho retroceder la guerra la invasión de Ucrania, toda la política, digamos, que se planteaba que iba a ser la característica del siglo XXI, incluso la promesa que hiciera el presidente Biden al ser electo sobre la llamada economía verde, y cómo esto ha retrocedido ante la realidad del petróleo, su incidencia en la guerra y en la invasión de Ucrania, y no hay duda que tanto por parte de Estados Unidos, de China, de Rusia y de otros países harían una presencia muy activa y efectiva donde no la queremos y donde para Brasil tampoco sería aceptable y probablemente tan amenazante como los señales que ha recibido desde hace mucho tiempo sobre la Amazonía en este punto y tema. Yo me atrevería a decir que si uno lo lleva, lo que estamos conversando desde el punto de vista político, a los temas de la real politics, de la política real y la construcción de escenarios bélicos, yo diría que este es el más peligroso para la zona norte de la región. Gracias, Ricardo. Alejémonos del peligro, entonces vámonos un poco hacia el sur y veamos lo que está por pasar en Chile, ¿no? En Chile hemos tenido el estallido social del Sí, 2019 que acabó con el proceso relativamente tranquilo de la transición y sí. generó el gobierno de Boris más la apertura de un proceso constituyente. Se produjo el primer rechazo a la primera versión de una constitución, sobre todo manejado por los partidos emergentes de la izquierda, y aparentemente estamos cerca de un segundo rechazo, ¿no? Un proyecto constitucional, esta vez más bien propuesto por los partidos más conservadores. ¿Cómo ve esto y qué rol puede jugar, qué impacto puede tener sobre América Latina lo que vaya a suceder en Chile, sabiendo que esto está por suceder y todavía no ha pasado, porque el plebiscito se viene en un par de semanas recién? Sí. Y yo me atrevería a ¿Qué decir dice que, Ricardo? Adelante. perdón, una de las cosas sorprendentes de la evolución política de Chile en los últimos años ha sido precisamente el impacto como tuvo. No tanto que hubiese sido derrotado la propuesta constitucional de la izquierda, sino el impacto que tuvo a través de toda la región. Si uno mira la historia política de Chile, lo que ha ocurrido el último tiempo, esta verdadera lotería electoral que ha generado la búsqueda de una constitución o de un proceso constitucional en Chile, no es tan sorprendente. Lo sorprendente fueron los 30 años y sobre todo su éxito de
de la transición chilena, tanto en su versión de centro-izquierda como de centro-derecha. Si uno toma el tiempo que primó la constitución anterior, la del 25, uno ve que uno detrás de otro Chile tuvo casi todos los tipos de gobierno que entonces eran conocidos. Tuvo un retorno de la derecha con Arturo Alessandri en 1938, 32, pero con posterioridad Chile fue una de las 3 experiencias de Frente Popular en el mundo, y recordemos que 2 terminaron en tragedia: la española con la guerra civil y la francesa con la derrota y la ocupación por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La experiencia del Frente Popular le dio a Chile 3 gobiernos radicales, centro político puro, y con posterioridad le dio también la primera incorporación de Chile a la Guerra Fría, cuando el último de estos gobiernos ilegalizó al Partido Comunista y lo llevó a la clandestinidad en la década del 50. Tiene en el general Ibáñez la única experiencia populista de Chile en este periodo, y el gobierno de Ibáñez termina con su reemplazo por el único personaje estrictamente de derecha, que es el hijo del otro Alessandri, pero que los chilenos lo veían como una alternativa al general Ibáñez, que recuerda muchas cosas al Banzer boliviano, en el sentido de ir de la dictadura a una democracia. Pero en el caso del general Ibáñez, que es reemplazado por que era reemplazado por Alessandri es visto como un candidato de oposición. Lo reemplaza Frei Montalva, y Frei Montalva es visto en su oportunidad como la expresión de la Alianza para el Progreso, además del apoyo económico que recibe para llegar a la unidad popular con Allende y, por cierto, la larga dictadura del general Pinochet. Esa búsqueda se da en poco tiempo acá. Uno ve que los chilenos sorprenden al elegir una enorme mayoría sobre tesis postcoloniales, y también con tesis que plantean lo que pudo haber sido la tercera experiencia de constitución pro-indigenista, además de Ecuador y Bolivia. Es rechazada por el 62%, y sorprendentemente los chilenos eligen a una alternativa que es la única que se opuso a ese proceso, y es la única desde 1990 que sin ningún complejo reivindica la figura del general Pinochet. Ahora, por cierto, esto puede ser derrotada, y lo sorprendente es que todas las fuerzas de centro y sobre todo de izquierda ahora estarían, en caso de ganar la alternativa en contra de esta propuesta constitucional, estarían reivindicando la constitución del 80 del general Pinochet, que efectivamente ya dejó de ser hace mucho tiempo el proyecto constitucional más modificado en la historia de Chile, y efectivamente lleva la firma y merecidamente de una figura impecablemente democrática y de izquierda exitosa, como fue Ricardo Lagos, del Partido de la Democracia y de los socialistas. Esta lotería electoral, por supuesto que puede volver a partir, pero no cambia el tema de fondo, que es esta búsqueda de una estabilidad en algo que acerca a Chile a muchos otros países. Esta creencia del realismo mágico, que basta incorporar un derecho a la Constitución para que inmediatamente se haga carne en ello, olvidando quizás lo que es más valioso, la búsqueda de un acuerdo político, porque aquí fue extrañamente opuesto. En vez de llegar, como lo disponía la ley y la Constitución, a un acuerdo en el Parlamento para modificar la Constitución, se estableció un sistema muy extraño que haría caer a los mismos que aprobaron eso, fundamentalmente la derecha, que pareciera disfrutar de un buen momento hoy día, y que podría revertir esto en el tiempo, en el mes que queda de debate, precisamente por el tema de la búsqueda de la estabilidad y el fracaso del gobierno de Boric, que es lo siguiente, que se busca esta estabilidad, pero en vez de llegar a un acuerdo político abierto, se designa a un grupo de gente que representa fundamentalmente a la derecha para establecer límites a lo que los constituyentes electos pueden hacer.
Y estas personas que fueron electos tenían limitaciones en la propia reforma constitucional que lo posibilitó, que es un mecanismo bastante extraño, porque no es ni un acuerdo político, ni tampoco es la libertad de constituyentes para redactar a aquellos para los que fueron electos. Este caos se ha trasladado al electorado, hay una enorme pérdida de fe en el proceso constitucional, porque evidentemente los problemas de Chile hoy día son los problemas del gobierno de Boric, la inestabilidad, los problemas económicos, los problemas de la seguridad, todas esas cosas que en la transición Chile salió bastante bien parado, hoy día está exactamente en el proceso opuesto. Lo que no creo, por la lejanía de Chile y por algo que ha perjudicado enormemente a Chile en general en la región, y que yo he estado siempre absolutamente en contra, es esta idea de Chile como el nuevo Estados Unidos, de la excepcionalidad de Chile, que no está demostrada, simplemente es una afirmación sin sustento y que se está demostrando ahora en el fracaso, por un lado en el fracaso de Boric y en el otro en la inestabilidad. Esa inestabilidad podría obviamente verse muy acrecentada por una nueva derrota, porque el camino, como les digo, sería reconocer que la constitución de Pinochet es una constitución hoy día, gracias a Lagos y a muchas otras reformas, una constitución que pasa, como lo dijo la Comisión de Venecia, que es el grupo de certificación constitucional más reconocido a través del mundo, cumple con creces la legitimidad democrática. Pero el país no está funcionando bien y eso va más que un voto a favor o en contra de la Constitución, va a ser a favor y en contra de fuerzas políticas. Eduardo Gamarra, ¿cómo ves tú este proceso? La excepcionalidad chilena parece estar más bien volviendo a su cauce, aunque no es la conclusión a la que nos lleva Ricardo en este momento, pero luego de este pendular entre un proyecto constitucional muy radical en el lado izquierdista, multiplurinacional, etcétera, y esta otra constitución que es más bien en el otro extremo, parecería más bien un deseo de los chilenos de retornar a un centro democrático más sólido y a recuperar la estabilidad que la perdieron con el estallido social. No sé cómo ves tú este proceso. Eh, Difícil seguir una explicación tan profunda que nos acaba de dar Ricardo, ¿no? Con toda la dimensión histórica. Creo que eh, yo voy a decir tres cosas eh, basado en la lectura de opinión pública chilena. Eh, Creo que en Chile hay una muy buena tradición, hay buenas empresas de, de- de opinión pública y lo sigo con mucho interés lo que está sucediendo en Chile. Y yo diría que acá hay tres elementos que saco de las encuestas, ¿no? Lo que están diciendo los chilenos en este momento al respecto. En primer lugar, es esta tendencia que ha habido en los dos procesos de reforma de la Constitución de excluir al otro, ¿no? En el primer proceso se excluye a la derecha y en este proceso se excluye a la izquierda. Eso hace, por supuesto, que sea extraordinariamente difícil lograr un consenso, particularmente por las críticas, inclusive, al mismo órgano que ha sido seleccionado para llevar adelante las reformas, que tuvo en su momento inclusive pues la tarea de hacer consultas con diferentes sectores de la población, pero que al final terminó desarrollando un documento que no reflejaba lo que aparentemente deberían haber sido esas consultas. Entonces hay esta característica de excluir al otro que lleva pues a la creación de un documento que solo representa a aquellos que representan una corriente política. Así no se puede hacer una reforma constitucional en Chile ni en ningún otro lado. Segundo, no sé si es producto de eso, pero ha venido sucediendo en Chile una cosa muy interesante respecto a este tema. Si bien uno puede volver al 2019, 2020, donde
la opinión pública decía que había mucho interés en la reforma constitucional por las críticas a esa constitución que se decía, la constitución del 80, la constitución de la dictadura, etcétera, sin reconocer lo que acaba de decirnos Ricardo, que es una constitución enmendada muchísimas veces y firmada en las últimas reformas por Ricardo Lagos, ¿no? Una persona de mucha credibilidad y un reconocido expresidente y también académico, ¿no? Lo que ha pasado, sin embargo, producto de este debate, es que creo que, y lo dicen las encuestas, ¿no? Hay una apatía profunda en el ciudadano chileno. No le importa el proceso, porque ya lo ve simplemente como un ejercicio hoy entre derechistas, antes entre izquierdistas, que no le afecta de manera directa. Entonces, una de las últimas encuestas que vi, por ejemplo, es que el 54% de los chilenos votarían en contra de esta constitución, solo el 24% a favor, y la mayoría no le interesa que este proceso llegue a su conclusión. Y yo creo que hay un tercer factor también de opinión pública que es muy importante y que quizás es algo nuevo para Chile, que tiene que ver con que hay otras preocupaciones del electorado chileno que son mucho más importantes que una reforma constitucional. Hoy en Chile ha subido la percepción de inseguridad, que si bien siempre ha sido alta, ¿no? A pesar de que tiene una tasa de muerte violenta baja relativa al resto de América Latina, es una preocupación. Vuelvo al tema migratorio. El tema migratorio hoy preocupa a los chilenos y se ha convertido en parte del debate que es mucho más importante que resolver la Constitución. Y el tema económico también, ¿no? Que Chile está pasando por un difícil momento económico, que es lo que más preocupa al chileno común. Entonces, si uno simplemente hace esa lectura de las encuestas recientes de Chile, creo que uno, primero seguramente si es que se llega a un acuerdo, no va a ser un acuerdo lo suficientemente bueno como para reemplazar esa constitución reformada que al final de cuentas, ¿no? Refleja quizás lo que Chile necesita hoy, que es un consenso en torno a un centro democrático, rechazando tanto las opciones de las visiones de extrema izquierda o extrema derecha. Me quedo ahí.